¿Estás conectada? Rosa Inés, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos problemas técnicos. La tecnología tiene una característica y es que suele fallar cuando más se necesita, y es bueno, recomendable no depender de ella, y para eso tenemos afortunadamente el respaldo de las personas que me acompañan en el panel, que no son tecnologías sino carne y hueso. Carne y hueso con experiencia, con conocimiento y seguramente con cosas que decirnos aparte de lo que ya nos han planteado. Teníamos un formato del panel donde queríamos primero que Rosa Inés, donde queríamos que ella nos contara la experiencia de rendir cuentas, que es esta experiencia que se hizo en varios países de América Latina, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con el propósito de fomentar la transparencia en diferentes países de las organizaciones de la sociedad civil en diferentes países de la región. Si logramos resolver el tema tecnológico, contamos con Rosa Inés para que nos cuente su experiencia. Yo, mientras tanto, preferiría abrir las preguntas al público para nuestros panelistas. En el día de hoy falta Carolina, que salió un momentito, pero me gustaría inicialmente abrir a ustedes las preguntas, pidiéndoles que fueran preguntas cortas, concretas, y lo mismo a los panelistas, respuestas cortas para poder atender la mayor cantidad de preguntas en torno a los desafíos, a las tendencias y a los retos que enfrenta la rendición de cuentas en América Latina. Entonces abro al público sus intervenciones. No. Ana María. Ana María, si pueden al momento de preguntar rápidamente darnos su nombre y la organización que representa. Mi nombre es Ana María González y vengo de la Fundación Lúquer, una fundación empresarial en Colombia. Tengo una pregunta para los panelistas y es la siguiente. Tengo varias, pero quiero hacer una primero que todo. Cuando hablamos de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ¿cómo juega papel importante en esos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas las condiciones globales de pobreza, inequidad que aún no se superan? Voy a hacer la pregunta de otra manera. En todas las presentaciones apenas visualicé de manera marginal el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas con el objetivo prioritario de lograr un mayor impacto y transformación social en el planeta. Vi otras opciones como ser más atractivo para donantes internacionales, involucrar más a la población beneficiaria,
pero el tema del verdadero impacto social que tanto necesita el planeta, ¿cómo se ve desde estos informes de transparencia y rendición de cuentas? ¿Para algún panelista en particular, Ana María? Sí, el que me quiera contestar, y ojalá pudiera oír la opinión de todos, me enriquecería mucho. Elena. Claro. Yo creo que la discusión de transparencia y rendición de cuentas se desarrolla mucho en el ámbito de fortalecimiento del campo de filantropía y del trabajo de las organizaciones sociales. Sin embargo, tienen un impacto en reducción de pobreza, en buscar, en promover, reducir las desigualdades sociales y el desarrollo social en términos generales, pero no creo que se busca la transparencia y rendición de cuentas como una acción con el primordial objetivo de reducir la desigualdad social o de reducción de pobreza. Es un otro tema, digamos, ¿no? Es un tema de la infraestructura del sector, una organización confiable, que hace buen resultado, si tiene transparencia, tiene buenas prácticas de gobernanza, de rendición de cuentas, incluso de mensurar cuál es el impacto de sus acciones, el impacto relacionado a cuánto es la inversión y cuánto es los resultados que logra, pero no quiere decir que por tener un código de ética, buena gobernanza y por tener rendición de cuentas, informes anuales financieros, esto en sí no es una estrategia de reducción de pobreza, ¿ves? Es más de la estructura, de la infraestructura de una organización social. A la organización está ahí una fundación que apoya el desarrollo de niños, por ejemplo, ¿no? Está ahí con sus programas. Parte de su trabajo es la rendición de cuentas, es su accountability, es su gobernanza, es su transparencia, pero esto ayuda a hacer mejor su trabajo, pero no es porque tiene transparencia que va a ofrecer mejor vida, mejor condiciones de vida, que los niños puedan desarrollarse a su mejor potencial. Hay otras estrategias de desarrollo de infancia temprana, otras estrategias de protección al medio ambiente, otras estrategias de reducción de pobreza. Esto contribuye para que la organización tenga pueda organizarse bien, pero no es necesariamente una estrategia de impacto de reducción de pobreza. Yo lo veo como más una estrategia de estructuración de las organizaciones del tercer sector y también de las organizaciones que son donantes, ¿no? Pero no veo como directamente garantizado, no se garante que porque tiene informe de cuánto invierte, eso no necesariamente está vinculado a disminuir la desigualdad de la inequidad social. Son dos temas distintos, uno es más de la infraestructura de la organización y otro son sus líneas de acción o sus estrategias de impacto, ¿no? Están relacionadas de varias maneras. Sabemos, por ejemplo, que los desafíos globales, los temas, por ejemplo, de pobreza, los temas de medio ambiente, los temas de la sustentabilidad del planeta en general, son cada vez más globales. O sea, no es más tema de que una persona o un país lo resuelve, ¿no? Por ejemplo, busca aquí la región amazónica. ¿Cuántos países están involucrados en eso? ¿Cuántos son los países? 9 países, creo, que está Brasil, está Colombia, está Perú, están las Guyanas, está Ecuador, son varios países, entonces no es tema de un país, son de varios países, ¿no? La rendición, la prestación de cuentas, por ejemplo, favorece la colaboración de varias organizaciones de varios países. Esto es necesario, es un elemento importante y necesario, la colaboración para trabajar los temas que afligen el planeta hoy día, que son cada vez más fronterizos, digamos, ¿no? Son internacionales, aplican a muchos. Entonces, transparencia y rendición de cuentas favorece la colaboración de los países, lo que ayuda a tener estrategias que son más efectivas para los desafíos del planeta hoy día. Pero no es porque la Fundación Avina
tiene mucha transparencia. Eso no garante la sustentabilidad de Amazonia, ¿no? Ayuda, pero no es una estrategia. Para la transparencia de una fundación no es una estrategia para mantener el ambiente, es una estrategia para que puedan hacer mejor un trabajo de apoyar las causas sociales. Así que Elena, son un poco distintas. Aunque la transparencia no necesariamente garantiza mayor impacto, sí pareciera, este planteamiento, que contribuye a asegurar mediante alianzas, mediante colaboración, mediante la movilización de recursos, un mayor impacto. ¿Alguno de los panelistas tiene algún comentario adicional? O? Sí, yo quisiera decir que la transparencia y la rendición de cuentas dan confianza al público, y en esa medida el impacto se va a ver a largo plazo. Si el público tiene confianza en nosotros, con lo que somos transparentes y cómo rendimos cuentas, pues nos va a dar mayor sostenibilidad en el tiempo a las acciones que trabajamos. Por eso, digamos, arranqué mi presentación diciendo que durante estas paneles que hemos tenido post-conflicto, se hablaba de la importancia de tener organizaciones sociales fuertes, y parte de eso es cómo somos transparentes, cómo rendimos cuentas. Ahora Margaret, y que le invito más adelante que nos cuente lo de cómo está unido, ella vea cómo está unido este tema de transparencia y rendición de cuentas en este tipo de organizaciones con los índices de transparencia a nivel país. Que ahora pues, Margaret, qué rico que lo compartas. La pregunta inversa que me surge de la pregunta de Ana María y de la respuesta de Elena, ¿es posible al revés? La transparencia no garantiza el impacto, pero puede haber impacto sin transparencia de las organizaciones. Jorge. No, yo estoy completamente de acuerdo en lo que mencionaba Elena y Carolina, que me parece que por lo menos en mi reflexión, las organizaciones de la sociedad civil son, entre otras cosas, verdaderas escuelas de ciudadanía, y en ese sentido van transformando la sociedad con sus propias prácticas. Entonces, si tú tienes una organización de sociedad civil que no es transparente, que no rinde cuentas, pues así vas a actuar en todos los ámbitos sociales, ¿no? En cambio, cuando tú tienes una organización de sociedad civil que busca cumplir con la legalidad, que busca ser sustentable, que busca ser transparente, eso vas a llevarlo a educar a todos los que forman parte de la organización, y también lo vas a exigir de las otras instancias sociales. Es decir, el tema de la pobreza, sin duda alguna que es un tema que nos llevaría muchas otras horas de hablar de él. A mí lo único que me pasa es que me sorprende que llevamos quién sabe cuántos años, y pues salvo los últimos 5 años que ha habido algunas cifras que reducen el número de población en extrema pobreza, las cifras son alarmantes en toda América Latina, ¿no? Es decir, y creo que la sociedad civil no tiene como rol ese. Es decir, yo entiendo que la sociedad civil más bien somos complementarios de las acciones de los gobiernos, nunca vamos a poder competir contra los recursos de los gobiernos, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de ser críticos a las políticas gubernamentales desde la propia. Yo no fui, Entonces, bueno, pues por ahí lo veo. ¿Qué pasa lo del impacto social al revés? Pues obviamente que yo creo que el impacto se va a lograr en la medida en la que con transparencia tú digas, oye, pues invertí tanto y no logré nada, ¿no? Y que le rinda cuentas a los que supuestamente son mis aliados con los que trabajo, etcétera, ¿no? Pero no llego más allá, ¿no, María? ¿Algún otro comentario en la mesa? ¿Alguna otra pregunta, Margaret? No, yo quisiera hacer una anotación. En Colombia hay un dicho que dice consuelo de muchos, mal de tontos, ¿no? O ¿cómo es? Mal de muchos, bueno, entonces, muy bien, ese es. Pero lo que quisiera decir es que no pretendo justificar la situación, pero si uno mira las presentaciones de Colombia, Argentina, México y Brasil sobre la situación del sector en esos países, uno puede relacionar muy bien con los índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en esos 4 países. Los índices pues muestran una baja
una alta percepción de corrupción, es decir, una baja cultura de transparencia, son muy parecidos. Y el sector, quisiera notar que el sector no está exento de ese contexto, o sea, parte de lo que hay que hacer es contribuir a generar una cultura de transparencia desde el sector empresarial y desde el sector de las fundaciones, para que los países modifiquen esas circunstancias, pero es muy interesante mirar esa similitud. Y además, cuando Elena habla del mundo árabe y habla de la situación de África, también es muy parecida a las preocupaciones de los gobiernos, que es lo que mide el índice de percepción de corrupción frente a la situación del sector, ¿no? Carolina. Un comentario que me quedó de la presentación. Digamos, por supuesto celebro que haya iniciativas tendientes a transparentar la acción de las organizaciones de la sociedad civil, pero desde el punto de vista que a nosotros nos compete como GDF de los donantes, siempre también discutimos que es muy importante no tomar esas herramientas, y lo mencionó Elena, que me pareció muy bueno en la presentación, como un filtro, ¿no? O sea, digo, hay que tener mucho cuidado en la estigmatización que también generan este tipo de herramientas, quiénes están y quiénes no, porque se termina de formar como un club de privilegiados que son justamente, es como un círculo vicioso, ¿no? Los que están más fuertes institucionalmente son los que logran aplicar a esos estándares, y son los que reciben financiamiento. Entonces el círculo sigue siendo vicioso. Creo que desde el punto de vista de los donantes hay que tener mucha precaución en no caer en esa tentación, porque para los donantes también es más fácil decir, bueno, ok, apoyo a las que están en este pequeño círculo de privilegiados porque han tenido mayor capacidad institucional y por lo tanto han podido aplicar estas herramientas, y acompañar justamente con financiamiento el fortalecimiento de las organizaciones para que esto sea una herramienta extendida. A mí me preguntaban hace poco, en un artículo de opinión, qué opinaba sobre una nueva herramienta de transparencia, que es la que les comentaba lo último de HELP Argentina. Y yo les decía justamente esto, creo que el desafío es lograr que la herramienta sea extendida para que pueda ser representativa. Si es una herramienta que es, digamos, a la cual solo algunos pocos pueden llegar, creo que no, digamos, se invalida la propia herramienta. Y como toda herramienta, también otra reflexión que quería compartir, me parece que ya sea el GRI, digamos, ya sean los reportes, ya sean herramientas como las que plantea HELP, en el caso nuestro, creo que toda herramienta debe servir no solo para la finalidad, digamos, para la cual fue creada, sino como proceso de gestión, como un norte para la gestión. Creo que en ese proceso también es muy enriquecedor contar con este tipo de herramientas, no para todo hacia afuera, sino que nos sirva a nosotros como para mejorar nuestras propias gestiones y fortalecernos institucionalmente. Sí, yo quería reflexionar sobre el otro tema que me parece que he estado bordeando desde la plática, que es el tema de la legalidad. Y yo siento que en la cultura que tenemos en América Latina, y lo pongo un poco como pregunta también, es de que no valoramos la legalidad. Es decir, pues ahí están las leyes, pero pues todo el mundo busca cómo salir adelante haciendo como que cumples. Y miren, les voy a poner el ejemplo en el diagnóstico que tenemos de responsabilidad social empresarial. El primer indicador es que la empresa tiene que cumplir con la ley. Bueno, la mayor parte de las pymes en América Latina no cumplen con las leyes laborales. Aló. Hola. ¿Me escuchan? No. Y no cumplen con las leyes laborales porque casi todas las pymes son proveedoras o de gobiernos o de grandes empresas, y tanto los gobiernos como las grandes empresas contratan a los proveedores con dos criterios: precio y calidad, y el precio casi siempre está constituido 80 o 70% por la mano de obra y 30% por la materia prima. Entonces, para tú poder ganar un concurso, pues lo que haces es que no tienes a todo tu personal contratado en las nóminas, ¿no? Entonces, pues ya estás ahí fuera de la legalidad. Entonces, bueno, yo creo que impulsar cultura de legalidad, cultura de rendición de cuentas, cultura de transparencia, evidentemente que puede transformar radicalmente la realidad del continente, ¿no? Y siento que la legalidad de alguna manera no la valoramos, por lo menos ahí sí en México me queda clarísimo, porque fuimos un país de conquista, y en el país de conquista las leyes nunca fueron construidas desde el pueblo, siempre fueron impuestas desde arriba. Las leyes de Indias primero, que llegaron desde España, luego las leyes de las élites, es decir, el pueblo nunca participaba. Entonces
El tal contrato social no existe. Entonces, mucha de la gente que incumplía la ley era de alguna manera valorada por el pueblo siempre y cuando no lo cacharan. Porque finalmente los que de alguna manera hacen que se ejerza la ley son los que están arriba contra los de abajo. Y entonces, bueno, al no haber una valoración de la legalidad, pues todo es un problema. Tenemos economías que tienen más del 50% de informalidad, leyes magníficas que no se cumplen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de temas desde la sociedad civil me parecen radicalmente importantes, es decir, porque creo que sí pueden ir cambiando la cultura. Solo me gustaría dialogar un poco con la cuestión de Ana María. Yo me sentí particularmente desafiada porque yo creo que los informes de rendición de cuentas sí podrían ir más allá y hacer más que simplemente decir que una organización es transparente o no, y sí demostrar que la finalidad de la organización está sí siendo cumplida. Y yo creo que así como los presupuestos tienen que ser como un espejo, un espejo de las actividades que las organizaciones van a realizar, la rendición de cuentas sí podría ser un espejo del que ha sido hecho, y de una manera que la sociedad pueda ver el impacto social de las inversiones. Pero creo que eso es un informe mucho más avanzado do que tenemos hoy. Entonces tenemos que dar un paso de cada vez, ¿es eso? Sí. Estaba un poco pensando sobre eso y creo que esta es una cuestión que debe sí nos desafiar. Gracias, Ana Leticia. Parece que ahora sí tenemos a Rosa Inés Ospina, que está en este momento en Buenos Aires. Buenos días, Rosa Inés, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, encantado de tenerte aquí virtualmente. Estamos en el panel con tus colegas, con nuestros colegas de Argentina, de Brasil, de Colombia y de México. Ellos nos han dado una visión, cada uno de la experiencia en su propio país, en torno a temas relacionados con la transparencia y rendición de cuentas por parte de las organizaciones sociales en dichos países. Hemos hablado de tópicos como el entorno cultural, que explica buena parte de la opacidad de las organizaciones, de la sociedad en general y de las organizaciones sociales, el tema del impacto y la relación con la transparencia. Veo que estás bien acompañada por allá. Hemos estado hablando también del qué, del cómo, del cuándo, del por qué y el para qué de la rendición de cuentas. Y les anunciamos tu experiencia con rendir cuentas, este proyecto que realizaste con un grupo de organizaciones de América Latina y que fue financiado en su momento por el BID. ¿Por qué no nos cuentas de esa experiencia con especial énfasis en logros, desafíos y lecciones aprendidas de dicho proceso? Quedamos en tus manos. Gracias, Guillermo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar todo lo que ustedes han presentado, entonces en ese sentido me parece muy interesante entrar a participar de la conversación con la experiencia de la iniciativa regional Rendir Cuentas. Esta iniciativa tuvo sus orígenes en Colombia y desde el 2010 se extendió al resto de América Latina. Empezamos a trabajar Colombia y Uruguay, invitamos a Ecuador y a Argentina, y luego invitamos a Perú, República Dominicana, Nicaragua y Chile. O sea que hemos venido trabajando en 9 países con la iniciativa.
Para que ustedes entiendan, esto es una iniciativa, nosotros no somos un gremio, nosotros solamente promovemos la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas a través de proyectos o de metodologías colectivas. Y yo quiero en ese sentido poner en la conversación este elemento como un elemento central. Una cosa es lo que la organización por sí sola hace, y sobre eso tenemos muchísimas experiencias exitosas de organizaciones en toda América Latina y por supuesto en el mundo, haciendo esfuerzos por hacer un balance social, por presentar su rendición de cuentas de la mejor manera, por buscar certificados o sellos. Eso es una cosa que es la que se hace de manera individual. Y otra es la que ha ido cogiendo fuerza a nivel ya mundial, y es hacer esfuerzos colectivos, comunes, de rendición de cuentas, donde no solamente se fortalece la organización individualmente, sino que se fortalece el sector, ya sea en general el sector de las organizaciones o en un subsector en particular, de organizaciones de derechos humanos, porque todas participan en conjunto en todo este compromiso, organizaciones empresariales, en fin. Eso para mostrar entonces que nosotros nos ubicamos en la segunda alternativa, que es la alternativa de procesos colectivos. ¿Y por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque creemos que en el esfuerzo colectivo se va creando primero una masa crítica de organizaciones de un mismo sector o subsector que pueden, con información común, enfrentar a terceros en el debate sobre lo que son y lo que hacen. Pero en segundo lugar, porque cualifica realmente el discurso de este grupo de organizaciones y porque de alguna manera ayuda a enfrentar todas las críticas que reiteradamente se están haciendo sobre el trabajo desde la sociedad civil organizada. Esto pues sé que para la mayoría de ustedes no es nuevo. Existe una tendencia fuerte a pasar legislaciones y a buscar mecanismos de controlar a las organizaciones de la sociedad civil, en particular en muchos gobiernos de nuestra región, cuando las organizaciones de la sociedad civil son críticas a lo que está haciendo el gobierno de turno. Digamos que no solamente es el caso de Nicaragua o Venezuela, sino que es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador, en algún momento fue el caso de Colombia, donde ya oíamos alguna expresión de un colega que decía que nos piden el favor de definir quiénes son las organizaciones buenas y quiénes las malas. Entonces, en ese sentido, trabajar en una propuesta común nos fortalece en el discurso y en la capacidad de interactuar y dialogar con esas fuerzas. Nosotros en América Latina desarrollamos una metodología de común acuerdo. Hicimos un primer estudio de los distintos estándares que están propuestos para América Latina, incluyendo todo el trabajo de la Fundación Lealtad o del Comité de ONGs de Desarrollo de España y en general, pues, 9 fuentes privadas, digamos, desde sociedad civil, de qué es lo que se debe contar y cómo se debe presentar, pero también usamos como insumo 3 propuestas de gobiernos. Ahí usamos lo que en Bolivia, en Dominicana y en Ecuador se está pidiendo, perdón, y en Perú, se está pidiendo a las organizaciones que digan sobre sí mismas en la rendición de cuentas. Entonces, al usar esos 9, 10, 12, digamos, fuentes, nosotros discutimos cada uno de los sitios y llegamos a los estándares acordados colectivamente de transparencia y rendición de cuentas en la iniciativa regional. Sin embargo, lo importante es que para nosotros es un ejercicio construido desde abajo, no es impuesto por nadie desde arriba. Y el único incentivo es querer comprometerse, no es, y aquí se ha mencionado el caso de HELP Argentina, es un ejemplo muy interesante porque las mismas organizaciones o varias de las organizaciones que invitamos a participar en la iniciativa en Argentina nos contestaron, no, la rendición de cuentas no es un tema prioritario en nuestra agenda, a nosotros nos corresponde pedirle cuentas a otros, etcétera, etcétera, que son argumentos que además se dan en muchos países. Pero cuando HELP les pidió la misma información, exactamente el mismo formulario, porque lo negociamos y lo concertamos, la gente se lo dio a HELP porque era la posibilidad de conseguir recursos.
Es decir, se pasó del esfuerzo de autorregulación a ser una exigencia vista como la posibilidad de adquirir recursos de un donante. Entonces, la primera lección aprendida es que nosotros queremos en la iniciativa mantenernos con un esfuerzo de autorregulación para que se instale una cultura de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas desde las organizaciones y no como un requisito más que hay que cumplir para un donante. Y de ahí la segunda conclusión nuestra es que en teoría hay un acuerdo total sobre la importancia de este tema, pero en la práctica hay muchísima resistencia a efectivamente participar en la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Y por qué hay esa resistencia? Porque hay temor. Hay temor a que los colegas sepan la información que yo manejo. Hay muchísimo temor a conocer las fuentes de financiación por parte de los receptores, pero también hay muchísimo temor a contar a quién le doy yo recursos por parte de los donantes. Hay temor a las reacciones que los que interactúan con la organización puedan tener. Hay temor a que los beneficiarios entiendan, o sea, vean todos los recursos que el conjunto maneja la organización y que a veces no, sobre todo cuando son beneficiarios puntuales en comunidades, no entienden todos los otros costos que hay de para arriba. Pero hay también temor a las reacciones por parte de los gobiernos en algunos países de la región. Ustedes saben que ya han pasado leyes en varios países de América Latina, en los que estoy hablando de Nicaragua, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, donde la legislación para las organizaciones de la sociedad civil define, primero, que hay que justificar muchísimo los recursos internacionales, pero en segundo lugar, que no se puede trabajar en una agenda política. Y aunque uno diría, bueno, efectivamente no se debería trabajar en una agenda partidista, la definición de qué es político es sumamente amplia. Y entonces, el que se trabaja en temas de medio ambiente, criticando una política pública, mejor dicho, el que se trabaja en cualquier labor de incidencia que critica políticas públicas, se considera que se está haciendo política y por lo tanto un argumento para que no se pueda funcionar. Entonces hay temor de las organizaciones frente a esto. Pero también encontramos en algunos países temor a que incluso los funcionarios de la organización conozcan en detalle la plata que se recibe, cómo se maneja y cómo se administran las crisis, por ejemplo, financieras de las organizaciones. Entonces, quiero decir con esto que una de las restricciones es temor, pero hay otras que son realmente de falta de capacidad financiera, humana, técnica, para hacer el trabajo adicional que hay que hacer. Porque es que la mayoría de nuestras organizaciones, sobre todo aquellas que tienen una fuente diversa de recursos, recursos que vienen de la cooperación internacional, por ejemplo, aunque cada vez es menos en América Latina, tienen que responder a cada donante de manera particular, con formularios particulares, requisitos particulares, horarios particulares, ítems particulares, y en ese sentido eso es todo un trabajo. Entonces, si además hay que hacer de conjunto una rendición de cuentas de la organización, a no ser que esté muy fuerte, muy institucionalizada, requiere mucho más trabajo. Entonces, en ese sentido, también hay una restricción en términos de capacidades, de contar con el recurso humano, técnico, financiero para hacerlo. Y por último, yo diría que otro obstáculo es lo que aquí se ha mencionado, que es la reticencia a que todo el mundo sepa lo que soy y lo que hago. O sea, hay como una cosa en la cultura de la sociedad civil de que como yo soy sociedad civil y en general surjo del deseo de hacer las cosas bien y hacer el bien, pues yo no tengo necesidad de rendir muchas más cuentas. Y ahí hay como una resistencia ideológica de principios que es un tema complejo de discutir. Ahora, lo que nosotros, y con esto quiero terminar esta parte de mi presentación, lo que nosotros encontramos es que
La sociedad civil es plural, diversa, compleja, y este tipo de herramientas tienen que poder ser, hay muchísimas metodologías colectivas, pero lo importante es que la que sea que se escoja tenga un suficiente grupo de colegas como para poder tener impacto en el mensaje que se está transmitiendo, porque de lo contrario terminan siendo, como dije, esfuerzos individuales. Digamos eso frente a la presentación. Y frente a los temas que estaban discutiendo, 3 anotaciones. Una, nosotros aprendimos en la iniciativa en todos estos años, que como les decía empezó en el 2005, ya estamos en el 2013, desde el 2010 de manera colectiva en América Latina. Hemos aprendido a tener mucho cuidado con las exigencias por dar cuenta del impacto. El dar cuenta del impacto es una cosa muy difícil y muy compleja. Y de alguna manera donantes y personas que nos exigen, nos están diciendo no, pero es que lo que queremos ver es el impacto de lo que usted hace, cuando en la práctica medir impacto, incluso las grandes agencias multilaterales no lo están pudiendo hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con que rendir cuentas esté amarrado exclusivamente a impacto. En segundo lugar, con que esté amarrado al tema de un ranking. A nosotros, cuando el BID nos quiso financiar, lo que quería era que nosotros le hiciéramos un ranking para que el BID se quitara el problema de escoger con quién en la sociedad civil trabajaba. Y por supuesto, nosotros rechazamos radicalmente esa pretensión. Bajo ninguna circunstancia nuestras metodologías y nuestras propuestas desde sociedad civil deben ser un ranking que diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque hay muchísimas razones por las cuales una organización quiere participar o no en una metodología, y esto no tiene sentido, se vuelve perverso, como dijimos ahorita. Y lo último es que también encontramos que aquí hay un tema muy sensible, y es que la legislación por la cual se rigen las organizaciones de la sociedad civil en América Latina muchas veces está equiparada a la legislación de una microempresa o una empresa mediana. Y resulta que nosotros no somos empresas, no solo porque nosotros no tenemos ánimo de lucro, sino porque la dinámica misma del flujo de recursos hace, por ejemplo, que el manejo del personal sea muy particular. Y entonces, en ese sentido, hay como una esquizofrenia. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, defendemos que estamos dedicadas en una gran proporción a la vigencia de los derechos humanos, cualquiera que esto sea. Pero al mismo tiempo no podemos dar alguna información nuestra porque, por ejemplo, nosotros no podemos dar cuenta del manejo del recurso humano en nuestras organizaciones. Porque en teoría tendríamos que tenerlos contratados de manera indefinida, con todas las prestaciones sociales, etcétera, etcétera, cosas que la mayoría de las organizaciones no podemos hacer. Y les digo esto porque cuando definimos nuestros mínimos, tenemos unos mínimos exigibles y unos deseables. La descripción del manejo del recurso humano en las organizaciones, en la mayoría de países de América Latina en los que estamos trabajando, salvo Colombia y Ecuador, no está incluida como exigible. En el resto de países de la región, las organizaciones de la sociedad civil consideran que hay mucho riesgo al dar información sobre toda la estructura de contratación del personal, porque simplemente detrás de eso se podrían venir muchísimas denuncias. Bueno, yo paro aquí. Gracias, Rosa Inés. Creo que fue muy interesante, no solamente que nos contaran la experiencia de rendir cuentas, sino las lecciones aprendidas, y bienvenidos, por supuesto, también tus comentarios muy pertinentes a lo que ha sido la conversación de la mañana.